en el lugar del crimen, marcando las distintas o las distancias, perdón. El objetivo principal es ayudar a aclarar lo sucedido. Existen muchas formas de ingresar a la escena del crimen para trabajar lo que es una planimetría forense. Creo que hay alguien activo. Bueno, ahora bien, como ya tenemos un breve concepto, un breve análisis, breve conocimiento de lo que es una planimetría, vamos a ir más al fondo, cómo trabajamos la planimetría en un sitio de suceso, sus partes, todo su conocimiento sobre ella. Ahora bien, todo esto tiene una importancia. Ahora bien, la importancia para mí en la criminalística, lo que es la planimetría, registra las características del sitio del suceso y elementos asociados. ¿Cuáles serían las principales características que el planimétrico registra en el sitio del suceso o en la escena del crimen? ¿Cuáles son esas características más importantes? ¿Me estás preguntando? Sí, sí, claro, eso. Ah, ya, bueno, Porque yo evalúo. ya. Tienes que fijar un punto, y ese punto tiene que estar conectado con un punto fijo de manera de ahí lanzar las otras medidas. Y en base a ¿Cuál sería, eso, cuál sería ese punto fijo, Sonia? el más menos, Antonia, Antonia, perdón. el más menos, punto más menos cero. De ahí partes con la nivelación y con todas las medidas que va a lanzar en el sitio de suceso. Puede ser una carretera, puede ser un elemento eléctrico, puede ser un muro, algo que esté fijo y que tenga medidas precisas. Y de ahí parte, que si yo está dibujando planimétricamente primero el perímetro del sitio de suceso. Una vez que delimitas el perímetro, integras las evidencias, ya sean evidencia en la superficie o evidencia en la excavación, dependiendo de cómo encuentres el sitio de suceso. Y si es un sitio de suceso abierto o cerrado. Correcto, Antonia. Por eso registramos primordialmente la ubicación exacta de los indicios también y la Sí, recolección de estos con el medio de qué? Con el medio que lo rodea. O sea, todo lo que nos encontramos en el sitio del suceso, ¿verdad? Trazamos varios puntos, varias líneas de cómo trabajar planimétricamente la escena del crimen. claro, pero yo no levanto ninguna evidencia hasta que no esté totalmente fijo todo. Claro, por eso debe llegar primero, ¿quién debe llegar? ¿Quién es el que colecta? El fotógrafo y el que tiene el taquímetro, la estación total, y el planimetrista y el que dibuja, y el arqueólogo. Totalmente. Recordemos que siempre cuando uno llega a la escena del crimen, uno hace primero, ¿qué hace primero el planimetrista? Hace un levantamiento de croquis a mano alzada, ¿cierto? Un esquema, sí, Un esquema, como lo pueden llamar en diferentes países. sí. Gracias, Antonia. Ahora bien, nosotros entendemos mucho lo que es un plano, lo que es... los planos se diferencian en varios puntos, ¿verdad? Lo que pasa es que creo que tengo un pequeño problemita con la cámara que se me ven borrosas las imágenes. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de un croquis, hablamos de una representación del lugar, de tal manera que a través de una serie de trazos se dibuja un espacio concreto. El croquis viene a ser una versión simplificada de un plano. A qué se refiere cuando hablo de una versión simplificada? Se refiere a que tú fijas los elementos que tienen interés criminalístico y desechas todos aquellos elementos que no tienen interés criminalístico, no los desechas, o sea, no los anotas como indicadores fundamentales. No lo toma en cuenta, Sí. digamos. Ahora bien,
Este croquis, este plano que nosotros trabajamos prácticamente como planimetristas, se divide yo lo divido en 5: plano general, plano de detalle, Sí, plano de terreno circundante, plano de localización y plano de ubicación. Sí se puede observar bien las diapositivas. sí. Gracias, Antonia. Pero antes de ir detalladamente con cada uno de los planos, yo quiero hablar un pequeño, porque mayormente muchos planimetristas que están comenzando, los alumnos, tienen ese problemita de confundirse, como dicen a veces, que cuál es la diferencia entre criminalística y criminología. Muchos dicen, yo hago pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el croquis, perdón, y un plano? Creo que es un esbozo que tú haces antes para poder, qué sé yo, o sea, tomar en consideración antes de enfrentar el sitio de suceso. Y cuando ya estás haciendo los puntos taquimétricos para un plano, ya estás fijando puntos reales, los que son de interés. Es lo que nosotros, bueno, mayormente lo que, diferente donde yo soy, lo que hablamos de un bosquejo principal. Sí, es un esquema, un bosquejo. Claro. Ahora bien, el plano, cuando se habla de un plano, se está hablando del objeto geométrico que no posee volumen, es decir, bidimensional, y que posee un número infinito de rectas y puntos, ¿verdad? Sí. Son representaciones gráficas. Doctor, buenas noches. Hola Efraín, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Disculpe, doctor, la demora. Me No se encontraba preocupe, trabajando y ya me encuentro en el teléfono atendiendo. no se preocupe. Yo sé que son funcionarios activos y están en el deber. Ahora bien, me disculpan, son representaciones gráficas de objeto geométrico que se plasma para brindar información sobre su posición. Eso es lo que yo entiendo por el plano. Ahora bien, no sé qué entienden ustedes por plano. No, eso es un plano. Lo que pasa es que tú lo puedes llevar a distintos niveles el plano. O sea, tú puedes tener un plano con todos los indicadores y tú puedes, qué sé yo, o sea, a través de un dron, por ejemplo, dibujar las dimensiones que tú ves en distintas capas, en distintos niveles y ver los niveles que hay en el terreno sobre el plano. Correcto, El Antonia. nivel de Muy la bien. vegetación, de las intervenciones, etcétera, pero ya no es un plano. Sobre el plano, tú estás imponiendo otro tipo de técnicas más elaboradas. Correcto, totalmente. No sé si se puede observar bien la imagen de un Sí, pequeño plano que yo tengo, ¿verdad? No es lo mismo que podamos observar a que tenerlo o realizarlo en una práctica en la escena, ¿verdad? Ahora bien, yo presento acá el croquis en el lugar de los hechos. Podemos observar cómo realizamos planimétricamente con puntos, con cuadras, ¿verdad? Con líneas donde primordialmente observemos todos los indicios de interés criminalístico y podamos señalarlo a escala, bueno, yo esta la puse a escala de 1.25, Antonia. sí. No sé cómo lo trabajarías tú en este caso, o en tu caso allá en Chile, cómo lo trabajarían o el resto del personal que se encuentra en sala. No sé, o sea, 1.25 es como un plano de una carta que va para un informe, pero tú ese mismo plano lo puedes desmembrar en función de las áreas específicas que tú quieres denotar. Por ejemplo, me interesa asociar manchas de sangre con un puñal que esté. Entonces relevo específicamente esa área. Hay áreas que yo puedo tener mayor interés y áreas que yo tengo menor interés. O sea, de un plano general yo puedo sacar distintos tipos de información que me va a servir para fundamentar después otro tipo de pericia. Imagínense, o sea,
elementos que van para ADN, elementos que van, qué sé yo, o sea, para análisis de tal o cual, etcétera, etcétera. O sea, es fundamental el dibujo, el tener un planimetrista y un fotógrafo en el terreno es fundamental. Claro, para saber a dónde van todos estos indicios colectados, a qué departamento para su respectivo análisis. Sí. Por eso, pongo este ejemplo nada más, si lo observan. Coloqué varios indicios ahí. Podemos leer. Tenemos los señalizadores, ¿verdad? Numéricos. Yo lo tomé de esta manera. Como número 1, donde se encuentran los casquillos. 2, fragmentos de vidrio. Puñal, el número 3, manchas de sangre. El 5, yo enumeré el cuerpo de la víctima. 6 como billetera. 7, proyectil. Y 8, no sé si se puede observar, una huella plantar, Sí. ¿verdad? Ahora bien, como anteriormente estábamos hablando, si les puedo devolver, hablamos de diferentes planos que podemos realizar en una escena o diferentes planos que pueden trabajar el planimetrista en una escena del crimen. Volvemos y repito, general, de detalles, circundantes, localización y ubicación, ¿verdad? Ahora bien, plano de detalles. La palabra lo dice, detalles. Se caracteriza porque en este se encuentra bien detallados los objetos presentes en la escena, desde el mobiliario presente en una vivienda hasta los árboles de un parque. Cuando hablamos plano de detalle en lo que es como planimétrico o planimetrista, ¿cuál es lo primordial? ¿Cuál es el paso principal cuando hablamos de plano de detalle para empezar a realizar el plano como tal o el croquis? Es que depende, porque en realidad depende del objetivo que tú quieres lograr. Si yo llego a un sitio y quiero hacer un plano de detalle, pero resulta que en el sitio ha ocurrido un aluvión o ha ocurrido distintos tipos de intervenciones post depositación original, eso, o sea, me van a afectar. Por lo tanto, yo puedo referirme a los detalles ocurridos producto de esa intervención posterior. Por ejemplo, pongo un ejemplo, disculpa Antonia que te interrumpa, ¿no? Un sitio de suceso abierto, múltiples víctimas de un accidente vial, pero el sitio del suceso se encuentra lluvioso. ¿Cómo haríamos en ese caso? Tienes que trabajarlo igual. Esté lluvioso o no esté lluvioso, tienes que trabajarlo igual. O sea, no puedes, ¿cómo se llama?, permitir que tienes que cubrirlo con una carpa o algo, de manera de sellar por lo menos la parte donde se produjo el mayor caos, pero no lo puedes Claro, dejar para el día posterior. te hago esta pregunta porque trabajé un caso, y disculpe que me desvíe del tema, y yo no era planimetrista todavía, era fotógrafo, y cuando nos envían al sitio, no se pudo hacer el trabajo porque era tan fuerte la lluvia y el planimetrista no quiso hacer el trabajo correspondiente. Y era tan fuerte, con fuerte lluvia, viento, que todas las evidencias fueron hasta movidas por el agua, porque no lo trabajaron de inmediato. O sea, en Chile yo lo veo distinto porque en Chile en Carabineros de Chile hay un equipo especial que se llama CIAT, que solamente se preocupa de los accidentes de vehículos. Entonces ellos intervienen como especialistas en eso. Esté lloviendo, Claro, no esté lloviendo, o sea, no es un trabajo que hacemos la gente que está en el laboratorio de criminalística, por ejemplo, no. Ese es un trabajo especializado que realiza Carabineros a través de una oficina, de un departamento especializado en problemas de tránsito. correcto, está bien. Ahora bien, continuamos con los tipos de plano. Tengo de localización
y plano de terreno circundante. Yo tengo mis puntos de vista, mi punto de vista, diferentes tipos de conceptos. Cada quien maneja cualquier tipo de conceptos diferentes, ¿verdad? Para mí, un plano de localización se utiliza para determinar el lugar en donde se halla un bien inmueble, para lo cual es necesario plasmar en este la posición que posee respecto a otras propiedades vecinas. ¿A qué se refiere cuando hablamos de posición que posee propiedades vecinas? Cuando hablamos de una localización en el plano. Está circundante ¿cómo se llama? Al objetivo que tú estás trabajando en el plano, por lo que está circundante, lo que rodea. A lo que podemos observar, ¿cierto? Sí. Podemos utilizar el plano de localización en diferentes puntos. Lo trabajaría yo, no sé cómo lo trabajarían ustedes. Yo creo que contesten también los otros, ¿no? No, me encantan todas tus respuestas. Ah, Todas, Antonia. Te felicito, de verdad. ¿cómo lo trabajaría? Primero me iría a la parte del foco central y de ahí hacia afuera, en la medida que se extiendan. Primero el centro de la evidencia y de ahí hacia afuera. Lo trabajarías en forma espiral, el caso. Sí. Correcto. Ahora bien, un plano circundante. Este plano sirve para documentar los terrenos o propiedades vecinas a la escena del crimen, las cuales permiten establecer, ¿verdad? No sé si se puede observar, la fotografía del lugar. Sí. Cuando hablamos de un plano de documentar los terrenos, por ejemplo, en un sitio de suceso abierto, en un parque, diría yo, o en avenidas, vías. Es lo mismo, o sea que lo que pasa es que con los planos, independientemente del planimetrista que está trabajando, tiene que ir el profesional que tiene que estar recorriendo no solamente el foco, sino que también el área circundante por la eventualidad de traslado de materiales y de Claro, evidencia. debe Te pongo, estudiar todo el perímetro. claro, te pongo el caso en Chile, por ejemplo, en las zonas rurales, los perros y los animales, qué sé yo, trasladan desde los restos humanos hasta cualquier elemento fuera del área. Entonces tú puedes encontrar un foco, un foco en un área, pero vas a encontrar un número todo masticado a como 2 kilómetros más allá. ¿Por qué? Porque se lo llevan, qué sé yo, para comer allá y hay dispersión de elementos. Y esa área de dispersión tienes que considerarla también en el plano, porque en realidad es originaria del lugar importante del foco, pero fue trasladado por un perro, no fue trasladado por un humano. Eso es lo importante. Claro, fue arrastrado, fue sacado de la escena del crimen. Sí, Por eso nosotros tenemos que estudiar bien, analizar bien el perímetro del lugar cada vez que nosotros llegamos a la escena del crimen. Tener un buen distanciamiento de cuando nosotros acordonamos el sitio. sí. Continuamos con el plano de ubicación. Se caracteriza por la ubicación de las construcciones dentro de una propiedad. En este se establecen todos los objetos o construcciones que se encuentren dentro del perímetro de la propiedad, además de toda la información de la localización del inmueble. ¿A qué hablamos acá? Imagino que acá hablamos de todos los indicios que encontramos dentro del inmueble, ¿verdad? Sí. O sea, no tiene caída cuando hablamos de un plan exacto de ubicación. Esos son más complicados. Por ejemplo, si tú te vas a una situación de un allanamiento por narcotráfico, generalmente en una propiedad hay distintas áreas de ubicación, donde puede estar el acopio de tal cosa, la fabricación de tal otra, la venta de otras cosas, qué sé yo. O sea, no se te concentra en un área, se te puede dispersar en distintas áreas. En Entonces, distintos puntos de ubicación. Por eso dice, podemos trabajar, como tú dices, Antonia, allanamiento de droga, hay
todos los químicos para realizar este tipo de droga, Hay dinero allá. armas, municiones, dinero, y todo está en diferentes puntos. Claro, Entonces nosotros como planimetristas debemos de enfocarnos en cada uno de estos puntos, que son muy importantes, diría yo, sí. porque muchos se enfocan nada más en lo que es la droga o el dinero. Es que ahí sucede un trabajo que es un trabajo, ¿cómo se llama? De varios especialistas. Está el Claro, planimetrista, el un trabajo fotógrafo, en conjunto. claro, están los especialistas de fuerzas especiales, están los especialistas de OS7 que se preocupan de la cosa de narcotráfico, pueden estar los gente del laboratorio que se preocupa de ADN, etcétera. O sea, depende de la naturaleza del sitio de suceso, es quien concurre, pero siempre el planimetrista y el fotógrafo van siempre. O sea, yo no conozco ningún sitio donde no vaya ni planimetrista ni fotógrafo, no. No, no, Si no, no va, no. si no va un planimetrista a una escena del crimen y un fotógrafo, o sea, no, No funciona, o sea, yo me puedo quedar con yo hago croquis, pero resulta que después explicarle, se puede explicar y montar, o sea, en el caso de un sitio de suceso en la noche donde falta personal y donde tú solamente tienes el ahora croquis, bien, tengo y a dime, través de, Santo. y a través de fotografías tengo que de alguna manera reconstruir el plano. Lo hemos hecho, pero en realidad cuesta mucho más. Sí se ha realizado a través de la fotografía, porque la fotografía es muy importante en la escena del crimen, porque sin una fotografía para nosotros detallar bien lo que es una evidencia, señalarla, fijarla fotográficamente a través de sin una evidencia bien fotografiada, nosotros no podemos hacer una buena planimetría. No, Ahora bien, una vez que se han realizado las anotaciones correspondientes con la ubicación, por ejemplo, de un arma de fuego, manchas de sangre del cuerpo, muebles, entre otros, y tomada la fotografía, se confeccionará un bosquejo a mano alzada que se realizará en el sitio del suceso. A esto es lo que yo llamo un croquis. sí. No sé cómo lo llaman en su país. Un esquema, un esbozo, un croquis, es lo que hacen los mismos los arquitectos que ven, o sea, yo trabajo en arqueología con arquitectos, entonces el arquitecto hace la planificación para allá y después lo lleva al plano. Es para tener en idea Correcto, que a uno no se le vaya nada en la mente. está, es correcto. La realizamos a mano alzada. Sí, Ahora bien, yo tengo acá una duda que quiero realizarle. Cuando hablamos, ¿qué permite al planimetrista forense? ¿Qué le permite? Yo tengo como, ¿qué nos permite a nosotros como planimetría forense, como planimetrista, perdón, forense, en el lugar del hecho? Tengo, es como efectuar una adecuada reconstrucción del lugar del hecho o escena del delito o escena del crimen. Por ejemplo, yo pongo estos planos que son antiguos, cuando yo comencé, ¿verdad? Podemos observar plano de paredes abatidas. Cuando hablamos de abatida es, caídas, perdón, que están caídas, que tienen una merma, que se han destruido por algún planos abatidas, ya, planos de vaivén, dices tú, o no sé. plano de paredes abatidas. ¿A Que se han qué? caído, que se han caído. Que están destruidas. Destruida, eso, destruida, abatido, sí. Está. Lo que pasa es que no se puede observar muy bien el plano, porque no sé si se ve borroso, ustedes lo pueden observar bien. Donde están los indicios, podemos observar planimétricamente dónde está el cuerpo y los puntos que vemos son evidencias y rasgaduras de las mismas paredes que se encuentran en mal estado. Sí, no, sí. Bueno, eso es lo que ocurre. O sea, ahí hay que ver
si el sitio, la ocurrencia del delito ocurrió antes de estar caídas las paredes o si ocurrió estando caídas las paredes. Entonces ahí hay que ver, o sea, hay que ser fino, ver, es como ver si los efectos en el cuerpo son ante-mortem o post-mortem. O sea, hay que fijarse ahí qué influyó. Claro, porque a veces trabajan cuando hablamos de paredes abatidas, muchos se confunden porque piensan que son abatidas por proyectil. Entonces quiero aclarar eso. Ah, ya. Entonces muchas personas se confunden con eso. No, que son abatidas, pero es porque fue una masacre totalmente y con disparos de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Ah, ya. Oye, Entonces, te interrumpe, hay un señor que se llama Miguel Muñoz que me mandó una imagen diciendo que no puede ingresar. ya le vamos a decir al doctor Manuel Varela que él acepte para que pueda ingresar. Gracias, Antonia. Ahora bien, ya ingresaste, Miguel. Sí, ya, muchas gracias. Miguel, ¿de dónde eres, Miguel? Creo que eres nuevo. Eh, Soy antropólogo, soy colombiano, trabajo con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Un gusto, Miguel. Gracias. Ahora bien, podemos observar también un plano del lugar de los hechos, como estábamos hablando anteriormente, Antonia, de cómo nosotros debemos de señalar totalmente, identificar todas las evidencias o todas las evidencias que encontramos en la escena del crimen, ¿cierto? Aquí yo trabajé esta escena de plano que pueden observar, lo trabajé con una brújula. No sé si pueden observar la imagen que tenemos, ¿verdad? Igual trabajé, pero yo acá, Antonia, si puedes observar, no sé si puedes observar que el plano es un poquito más grande que el anterior. Yo trabajé este plano a una escala de 1,50 por el sitio del suceso. Era un sitio de suceso bastante grande. ¿Sí lo pueden observar bien? Sí, Cuando hablamos del plano, del planimetría o del planimetrista forense que permite, cuando hablamos según su complejidad, es cuando realizamos técnicas de medición en 3 dimensiones. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones importantes para nosotros trabajar la escena del crimen? Esa medición. o sea, el punto más menos cero. ¿No? O sea, Punto más, menos cero, el que te da el nivel cero y te dice, según el desnivel de la Tierra, si sube es más tanto y si baja es menos tanto. ¿A eso te refieres? correcto. Sí, a eso me refiero, al punto -0. Yo le llamo -0. Nosotros los arqueólogos le ponemos más menos cero. No, perfecto. Y la aplicación de otras técnicas como la de las paredes abatidas, de las que conversamos anteriormente, cuando están totalmente dañadas estas paredes, que pueden haber ocurrido también un temblor, ¿verdad? ¿Sí? Y tenemos estos problemas personas que se encuentran durmiendo y se les cae la pared y les cae encima y fallecen porque no sé si han trabajado un caso así. Sí, Muy poco he trabajado casos así que hayan sucedido este tipo de eventos. mira, no sé si supiste que nosotros tuvimos la semana pasada un temporal que dejó devastado prácticamente la zona central de Chile, con lluvias por el problema del cambio climático, donde el nivel de los ríos subieron y sobrepasaron, qué sé yo, o sea, los puentes, las líneas de tren, o sea,
todo, 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 todo. Y sucedió el caso que debajo un puente en la zona sur, uno de estos homeless se quedó a dormir bajo un puente como se quedan a dormir bajo un puente. Y nadie se había dado cuenta hasta que alguien avisó y empezó a subir, a subir, a subir, a subir el agua. Y si no hubiera sido por funcionarios de carabineros, del GOPE y los bomberos, que se metieron debajo del puente con bus y todo, lo sacaron, si no hubiera quedado, qué sé yo, bajo. Suceden esas cosas. Si no se lo lleva. Sí vi las noticias que Claro. afectó Sí. que afectó estas fuertes lluvias, lo que fue Chile, Panamá, Colombia, Costa Rica. No, terrible. Sí, sí, fue terrible la devastación total, cómo subió el nivel de agua tan grande y devastó totalmente la parte sur, creo que fue, ¿no? Centro y sur, pues, desde la capital hacia el sur. Hacia el sur, correcto. Sí, Sí está vi las poniendo. noticias y terrible. Entonces ahí sucede, pues, gente que se queda normalmente, que consume droga, Dormida a través de una dormía, lluvia y no y sabemos lo que puede pasar. claro, sí, sucede, sí. Este Otra- plano, Antonia y el resto del personal que se encuentra en sala, fue confeccionado en 2 dimensiones, ¿verdad? mm, En sí, una referencia motriza, ¿verdad? Igualmente lo trabajé a una escala de 1.50 cuando fui ingresando al inmueble. Ahora bien, cuando hablamos de 2 dimensiones, ¿cómo trabajaríamos cuando entramos a un lugar del suceso en un hogar, en una casa? ¿Cómo confeccionamos en 2 dimensiones? Cuando hablamos de 2 dimensiones nada más. lo que está en el nivel, lo que está más alto. Pues. Lo que está más alto, ¿verdad? Para eso utilizamos nuestro respectivo material planimétrico para trabajar este tipo de dimensiones Trabajas con niveles ahí. con niveles totalmente. Sí. Ahora bien, ¿cuál es la función exacta de nosotros, el resto del personal, que creo que está callado? ¿Cuál es la función de nosotros, los planimetristas o el planimétrico? ¿Cuál es nuestra función exacta? Yo voy a dejar que el resto conteste. ¿Ah? Sí. La función de nosotros como planimetristas, de la planimetría exactamente, forense, para mí, primer punto, informa a los funcionarios que posteriormente intervendrán en la investigación, ¿verdad? Es lo primordial que nos dicen a nosotros cuando hay un caso. Segundo, facilita la diligencia de reconstrucción del delito, porque nosotros, la verdad, nosotros reconstruimos la escena. Y número 3, sirve como prueba documental, en donde los jueces tendrán una mejor imagen del lugar y donde se cometió el delito y el desarrollo de los acontecimientos. Ahora hago la pregunta importante, lo que es la criminalística cuando hablamos de jueces, ¿verdad? Yo presento un caso de un homicidio. Perfecto, se hizo el levantamiento total de evidencia, fotografía, pero si yo llevo este caso para enjuiciar, ya están detenidos, pero quiero juzgarlo, que queden en la cárcel, pero presento el informe final y no, este informe no tiene una planimetría. ¿Qué pasaría en este caso ante la justicia, ante un fiscal, ante un juzgado? ¿Qué pasaría, Antonio? ¿Qué es lo que pasaría? Que si tú lo llevas a juicio después, ¿cómo le explicas al abogado defensor y al fiscal y al tribunal
dónde estaban posicionadas las cosas y en realidad que tú no, que es la realidad. O sea, si uno no trabaja bien las evidencias, no tiene forma de recuperarla después. Porque No, son, ya no hay forma de recuperarla. Por ejemplo, yo soy un juez y Antonia es el perito investigador. Me presenta este informe. ¿Y cómo sé yo, le digo, cómo sé yo, Antonia, que esta arma de fuego estaba ahí. sobre la mesa del comedor? ¿Cómo sé yo si yo no tengo una imagen? Lo tengo solo en fotografía, pero no tengo un plano, una reconstrucción como tal. Es que tienen que ir las dos cosas, pues la fotografía y el plano. Por eso, el fotografía debe de ir de la mano el fotógrafo en una escena del crimen con el planimetrista. No, y otra cosa fundamental, ¿ah? Que cuando tú fijas una evidencia, un indicio en el plano, en el terreno, va asociado a un número y a una cadena de custodia, y esa cadena de custodia va asociada al sitio en general y va con tu firma. Por lo tanto, tiene E1, el E1 lo embolsé, puse mi firma, el E1 está anotado en el plano y a su vez está la fotografía E1. Entonces tienes tres elementos que son absolutamente sucesivos. Tienes el plano, tienes la fotografía y tienes la cadena de custodia. Y la cadena de custodia, si tú rompes la cadena de custodia, ahí eso sí que es lo principal. Estás trabajando con la evidencia. Correcto, tiene tres elementos probatorios muy importantes. Sí. Fotografía, Plano y cadena de custodia. el plano y cadena de custodia, porque cada evidencia, como yo les he dicho a los alumnos, porque últimamente no les enseñan bien, solamente le dan clase, pero no les enseñan que cada evidencia debe de llevar una cadena de custodia. Cada evidencia colectada en el sitio de suceso lo hago yo Sí. como perito en el área de campo, porque mayormente, últimamente no están haciendo cadena de custodia. Remiten evidencia, por lo menos vainas, casquillos, balas, proyectiles, a balística, pero sin cadena de custodia. No, eso en Chile no puede ser, eso no sucede en Chile. Todo va con cadena de custodia, todo. Lo que Sean 1000 pasa, elementos, sean 500 elementos, sea un elemento, todo va amarrado a eso. lo que pasa, Antonia, es que últimamente no hay amor, como decimos nosotros, no hay amor por el trabajo. No, pero eso, Trabajamos nada más por ir a trabajar, colectamos evidencia y ya salimos de ese caso. ¿dónde trabajas tú? Yo ya no trabajo en el área, soy venezolano, resido acá en el Ecuador. Ah, no, en Chile no, en Chile donde tú usas, se trabaja todo con evidencia, todo evidencia, plano y fotografía, absolutamente, todo. Sí, doy clases acá en el Ecuador, en algunas instituciones que me contratan y he visto muchos errores de los alumnos que lamentablemente, bueno, ¿qué le puedo decir de muchos errores que tienen? No sé cómo les están enseñando, no los llevan o no los llevan a práctica, solamente le dan teoría y no aprenden. No, en Chile no, eso no. Ahora bien, ¿cuál es el contenido del plano? Cuando hablamos del contenido del plano, hablamos de qué. Primero, yo lo enumero de esta manera. Pueden haber peritos que lo identifiquen, lo señalen o lo numeren de diferentes procedimientos. Yo lo enumero primero, nombre del ofendido, nombre del imputado, autoridad que solicita o tiene el caso, lugar y fecha del suceso, fecha del levantamiento, nombre del técnico responsable, leyendas y anotaciones pertinentes. No sé cómo lo trabajen ustedes. Hablo de los que se encuentran en sala, que hay de Colombia, Chile y de acá del Ecuador. No sé si tengan otro punto más. No, o sea, en el fondo en Chile no se trabaja si no hay una orden de fiscal. O sea, se sucede un sitio de suceso, se le avisa a la policía avisa a la fiscalía determinada, la fiscalía ordena ya sea a la policía de investigaciones o a Carabineros de Chile investigar el sitio.
y una vez que la fiscalía da órdenes, se procede al trabajo en terreno. Y de ahí se hace Mayormente la planimetría, etcétera, todo, y el va trabajo con, de campo total. claro, y el hombre, se ve la víctima, se ve el imputado, o sea, si muchas veces el imputado, si se ha ocurrido una muerte y no hay, ¿cómo se llama?, imputado, de la investigación que tú hagas de las evidencias, van saliendo los imputados después en función de los rasgos o elementos que tú vas encontrando. De Claro, los de videos. acuerdo a la investigación de campo que se realiza. Claro, porque no solamente cuando tú se recolecta en Chile el plano, se recolecta la fotografía y la cadena de custodia, sino que se recolectan todas las imágenes de cámaras de seguridad que están en todas partes, ya sea de las Totalmente. localizaciones o de la calle, y se trabaja con eso. Mayormente cuando yo comencé a estudiar, a trabajar, 2006, en ese tiempo nosotros no procedíamos de esa manera, Antonia. Solamente ya, se recibían llamadas telefónicas de un hecho, de un homicidio, vamos a poner un ejemplo. Primero llega la policía, en este caso ustedes serían los carabineros, ¿verdad? Para acordonar el sitio, ¿cierto? Mm. Y luego nos llamaban a nosotros que había ocurrido un hecho, un accidente, un homicidio, cualquier delito, cualquier escena del crimen que se haya presentado, y nos llamaban a nosotros. Ahora, bueno, hace unos añitos atrás ya ha cambiado. O sea, comunican primero a la fiscalía, porque ya ahora la fiscalía en mi país tiene ya expertos de la policía científica, como se le llama ya se han ido a fiscalía y en fiscalía ya tienen sus propios técnicos y peritos de investigación. Pero mayormente antes nosotros primero íbamos al sitio y luego remitíamos a la fiscalía estos casos. Ahora sí ha cambiado, ahora tiene conocimiento la fiscalía y mayormente a veces trabaja el cuerpo técnico del área de criminalística que está por fuera o lo trabaja directamente los expertos del laboratorio de la fiscalía. No, la fiscalía tiene dos entidades policiales para trabajar, tres. O sea, el Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y el Servicio Médico Legal que trabaja con la parte muerto. Y no hay peritos especiales de la fiscalía, no existen. Allá sí existe porque ya como han renunciado de la policía, se van directo a la fiscalía a trabajar. Lo mismo que trabajaban en la policía de campo, lo trabajan ahorita en la fiscalía. No. Y en todo caso yo soy civil, ¿ah? Yo no soy carabinero. No, no, yo puse el ejemplo de los carabineros porque son como la Sí, policía preventiva, como nosotros, la Policía Nacional, que llega no, primero al lugar para acordonar el sitio. no, pero Carabineros trabaja al sitio también. Ah, sí, Pero ¿ves? claro, sí existe el laboratorio de criminalística en la OCAR, donde hay médicos, entomólogos, biólogos, genetistas, químicos, planimétricos, fotógrafos, experto en huellas, Perfecto. experto en balística, antropólogo, experto en imagen, experto en documentos, propiedad intelectual, O y sea, sí, todo lo que depende de la rama de la criminalística. todo, sí, sí, Está muy bien, trabajan muy diferente a nosotros y creo que sí. acá también del Ecuador. Ahora bien, continuamos con todo el resto del personal que se encuentra en sala. No sé si tienen alguna duda hasta los momentos. Falta mucho todavía por indagar más allá de lo que es la planimetría forense, que si fuese tiempo así para hacerlo en práctica sería fenomenal. Perdón. Ahora bien, una vez que culminamos la actividad de campo, se desarrolla la fase planimétrica de laboratorio, donde se elabora el plano final, diseñado a través de un software y dibujo computarizado, ¿verdad? Esto queda El fenomenal. AutoCAD, es el AutoCAD. El AutoCAD, exacto. Eso lo vamos a ver al final, que les tengo unas diapositivas, pero acá me adelanto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del diseño a través del software, del dibujo computarizado, observamos un croquis, un plano,
¿verdad? Totalmente diferente al que nosotros realizamos una vez ya pasado por el laboratorio. Un plano que habla por sí solo prácticamente cuando ya pasa por el laboratorio. Ahora tenemos, no sé si se puede observar, cuando vemos a algunos oficiales haciendo el levantamiento planimétrico. Mm. Ahora bien, yo hago una pregunta. Dos funcionarios que se encuentran ahí a la vista son expertos en planimetría. Ustedes me dirán, ¿está bien cómo están realizando el trabajo esos dos planimétricos? ¿Sí o no? No, pues, ¿Por qué, Antonio? porque primero tiene una wincha metálica y la wincha metálica, que si yo, o sea, dependiendo del calor o el frío, el metal se pone más laxo o más, o sea, se varían las medidas, eso es uno. Segundo, se usan las medidas con el punto ese, un punto que es como un celular donde tú pones y fijas un punto y ahí te da exactamente en función del punto, después fijas la medida. Es Y la como si fuese un láser. ese sí, exactamente, estoy mal de ya, aquí ya hasta ahora ya no computo mucho. No importa, pero ya vamos a observar Y además ca- tiene, ¿cómo se llama? Marcado con demasiado grande las evidencias, o sea, no sé. Me los parece, numéricos. sí, está como desordenado, no, está como desordenado. Porque imagínense dónde está el 13. Imagínense dónde está el 18 y 31. O sea, yo lo veo algo tan cerca. O sea, y la cantidad de números No calza. no me cuadra. No, porque tienen que haber el uno, el otro, que tienen que estar, qué sé yo, más lejanos, pero aquí tiene que haber un foco concentrado. Partieron mal, pues, partieron, qué sé yo, o sea, eran el partido de un centro y de ahí haberse ampliado o partir desde fuera y haberse ampliado. O sea, no haber 31, 21, 18, 20, no tiene coherencia. No tiene. El foco principal no lo supieron trabajar. Claro, no tiene coherencia. Aquí lo que veo que trabajaron el sitio, lo trabajaron como de punto a punto. O sea, evidencia que me voy encontrando, evidencia que voy señalando y evidencia que voy fotografiando. O sea, Eso es lo que yo veo como trabajaron. el rastreo de las evidencias al sitio de suceso está mal hecho. Totalmente. Por eso pongo la imagen. Porque a veces yo pongo imágenes en los alumnos y me dicen, no, profe, no, licenciado, está totalmente bien. No. Primero, yo no iría de este tipo de vestimenta, tampoco. Bueno, esa es la otra, o sea, tú entras con vestimenta absolutamente, con zapatos, con blanco y todo, qué sé yo, o sea, que tú después no contaminas nada. Y cuando Con sales una, del proceso lo botas y se selló esa cosa. porque, por ejemplo, yo puedo dejar una marca de los zapatos que tienen los funcionarios acá. Exactamente. Y si hay zapatos del imputado, qué sé yo, o sea, se confunden. Claro, Lógico, puede haber una marca del homicida. claro, no está mal todo. Además, otra cosa, porque el carro está tan cerca. Claro, yo por eso puse esta imagen, porque hay muchos que tienen, no sé, tienen otro tipo de vista, otro, pero yo trabajaría con mi traje de bioseguridad totalmente. ¿No? Y además porque hay tantos policías ahí en función del carro y no están haciendo nada. Nada. Raro, raro, raro. Ahora bien, No como quiero saber pueden, de dónde, ¿cómo? no quiero saber de dónde viene eso. No, no. Ahora bien, en Me la van a- actuación técnica que consiste en recabar toda la información métrica del sitio del suceso, es decir, la acción de fijar y medir las evidencias físicas, los elementos estructurales y todos los objetos, ¿verdad? Y todos los objetos relacionados a la comisión de un hecho punible.
Eso es lo que yo entiendo, lo que yo siempre he entendido como lo que es un levantamiento exacto, un levantamiento planimétrico. Ahora bien, las medidas que se realizan dentro del sitio del suceso deben ser exactas. ¿Por qué? Porque yo no voy a hacer un levantamiento en la escena del crimen a una escala de 1,50 y después cuando llegue al laboratorio para realizar mi trabajo final, mi informe final, cambio a escala 1,75, 1,80. ¿Qué pasaría en este caso, Antonia, o el resto de los participantes que se encuentran en sala? Cambio las medidas. ¿Qué pasaría? Se me desordena el encuadre, po. O sea, se me desarticula el sistema que yo partí, po. Totalmente, cuando se hace la planimetría, el bosquejo, el croquis, ya, el croquis está totalmente mal, lo digo yo en estas palabras. Se descuadra totalmente porque descuadra no tanto el tipo de escala, porque si no se va a descuadrar, hasta las mediciones de las evidencias no van a cuadrar. ¿O me equivoco? No sé si me equivoco. No, está bien. Sí, po. Ahora bien, cuando los objetos se pueden, por lo menos cuando se toman estas, no se deben utilizar como punto de referencia los objetos que pueden ser movidos fácilmente como sillas, mesas, entre otras, como muebles. Todas las medidas se deberán tomar de objetos fijos en la cual tenemos conocimiento de que no poseen desplazar fácilmente. ¿Cómo que no podemos desplazar fácilmente? Un sitio del suceso abierto. Podría ser que un poste de luz, ¿cierto? Como primer punto. O sea, sí. O sea, por ejemplo, el poste de luz es un poste fijo que no se va a mover. Por lo tanto, me puede servir de referencia de punto más menos, me puede servir de referencia. Después, por ejemplo, si yo tengo un video donde va pasando el imputado y resulta que ese va pasando justo por una línea amarilla que tiene rayada el poste, yo puedo tomar después la altura del imputado y sacar una información más. Claro, por eso pongo como en la práctica, como dice ahí, se han aceptado como puntos de referencia, ya pueden ser postes de luz, de alumbrado, en una habitación, pueden ser en un sitio de suceso abierto. En sitio de suceso cerrado podríamos hablar de marcos de puertas o ventanas, ¿verdad? Sí. Ahora bien, cuando hablamos de exteriores, si hablamos afuera de la calle, las medidas se inician usualmente de árboles, de esquinas de un edificio, un poste de alumbrado o un poste de alumbrado público. A eso es lo que me refiero cuando se refieren a objetos que no puedan ser movidos fácilmente, O un ¿cierto? semáforo. O un mismo semáforo o un mismo rayado que Sí, se encuentre, el rayado peatonal. sí, exactamente. Sí. Porque ¿cómo puedo yo observar, como tú dices, Antonia, un rayado peatonal que pueda ver al involucrado del hecho, del homicidio? A través de cámaras que se En encuentren altura, en alrededor. cámaras en altura que están manejadas por una central y que siempre tienen la misma distancia, se mantienen de la misma manera, entonces uno puede sacar puntos para poder, ¿cómo se llama?, sacar la altura de los sujetos. Y lo de Claro, nosotros hemos y hecho tiene eso. un buen enfoque esta cámara, un buen enfoque métrico. Nosotros hicimos eso en una banda que hacía robo de gasolinera. Y las gasolineras en Chile todas tienen la misma medida, la misma altura, las cámaras de seguridad, la misma posición de donde están los expendedores de gasolina. Exacto. Entonces, siempre se daban, pudimos sacar la altura, además de las características faciales para poder hacer la planimetría, y nos fue súper bien. Claro, porque todas las bombas de gasolina, no sé, las estaciones de gasolina, el mismo punto estratégico de donde va una cámara, en todos debe ir la misma cámara Igual, porque es enfocando hacia el mismo punto. sí, porque es la misma empresa, pues, entonces, o sea, en el fondo Claro, tienen la misma orientación. No, sí, se pueden saber de los planos, o sea, sí, de los planos, las cámaras, los videos y los fotógrafos,
o sea, se puede sacar mucha información. El tema es que todo vaya en función de un objetivo y todo esté bien hecho, porque si está mal hecho, no. Claro, para identificar puede ser. Ahora bien, para seguir continuando, yo tengo diferentes características de lo que es el plano o características del plano, ¿verdad? Podemos trabajar con escalas, leyendas explicativas o referencias. Trabajamos con esquematicidad, ¿verdad? Esquematicidad y de orientación. Y con simbología también. Sí, ¿sabe por qué simbología, Antonia? Me ha costado trabajar con simbología. ¿Por qué? O sea, se me hace muy difícil, o sea, me vuelvo, como dicen, todo un desorden, un desastre. No hallo cómo trabajar. Pero en estratigrafía, planos de terreno, de abierto, que sé yo, o sea, es ideal trabajar con simbología, ¿no? Sí, sí he visto trabajarlo con simbología en sitios de suceso extremadamente abiertos a otro planimetrista y dicen que es Pero, fácil. pero, por ejemplo, si tú tienes ahí una casa, tienes el techo adosado, etcétera, etcétera. Si el techo es de teja, tú puedes ponerle una simbología de color naranja. Si tiene, y repite, siempre los techos que ¿cómo se llama? Con tejas van a ser de color naranja. Después los pozos negros pueden ser siempre de color negro. O sea, hay una asociación ahí que hay que saberlo, que hay que trabajarlo. En el fondo, la simbología sirve para sintetizar elementos. Si tú lo dejas explicado súper bien. Porque si tú no lo Claro, explicas, yo nadie siempre lo he entiende. dejado explicativo, pero mayormente me ha pasado que no lo simbolizo bien. O sea, lo hago, el croquis, pero se me pasa. Eso es lo que es. Y no lo simbolizo bien. Es cosa de costumbre. Claro, es de costumbre. Ahora bien, cuando hablamos de escala, Antonia, y el resto del personal, que creo que no sé a dónde se fue, se debe dibujar a escala, entendiéndose por esta la reducción proporcional que se hace de las dimensiones del lugar del hecho o del lugar del hecho o escena del crimen. Pero esa Cuan- proporción tiene que decir exactamente, tú dices 1,50, porque el 1,50 te calza exactamente con la realidad, pues. Totalmente. Por eso, este es el caso, lo que hablamos anteriormente, que si yo lo trabajo a la escala correcta, que es a 1,50, pero cuando voy al plano final de laboratorio, ya para terminar el plano, lo hago a 1,75. ¿Qué pasa? Eso fue lo que estábamos conversando. Sí. Se te desfigura la idea, se desfigura, pues. Tienes Se que mantener, desfigura todo el plano totalmente. tienes que Se mantener la descuadra forma. todo. Por eso, entonces ya las evidencias no están al mismo punto. Si decía el A tantos metros, a tantos centímetros, ya cambia las mediciones. Sí. Ahora, cuando hablamos de leyendas explicativas o referencias, señalan la naturaleza de determinados objetos o elementos, rastro o indicios en el sitio del suceso, con el propósito de una correcta interpretación del dibujo. ¿Qué Sí. hablamos cuando hablamos de interpretación del dibujo? Una correcta interpretación. ¿Mm? ¿Qué significa cuando hablamos del propósito de una correcta interpretación del dibujo? O sea, cuando una correcta interpretación del dibujo que me tiene que develar exactamente lo que se daba en el sitio, lo que se observó en el sitio de suceso. Si no me dice la realidad de lo que se observó en el sitio de suceso, el plano está incompleto. Por eso, en este caso, vuelvo y tomo lo anterior, Antonia.
que no presentaron el plano ante un juez y colocaron evidencias de más que no estaban en la escena. A esto se refiere cuando hablamos de leyendas explicativas o referencias, que debemos colocar en el plano detalladamente todo lo que nosotros podemos observar, fotografiar, ¿verdad? Porque yo no puedo inventar, poner algo de más que nunca fue Oye, encontrado, nunca fue hallado en pero en la si tú escena. pones algo de más, te pueden acusar de montaje. Exacto, que estoy adulterando la escena o Adulterando la montando la evidencia. escena. Sí, pues. Tú estás adulterando la evidencia ahí. Contaminando totalmente la escena. Si yo, por ejemplo, hay asfixia mecánica, pero encuentro un arma un arma blanca llena, un cuchillo lleno de sangre. Y el cuchillo nunca se utilizó. ¿Qué estoy haciendo? Montaje, pues. Estás poniendo Claro, algo que y no se ha corresponde. pasado, sí se ha visto en estos casos. O sea, se ha visto hasta que los burros vuelan de repente, pues. Ahora bien, cuando hablamos de esquematicidad, debe contener únicamente aquello que se considera esencial para la investigación, es decir, los elementos, rastros y indicios que dan cuenta del hecho sucedido y la identidad de sus participantes. Sí. Cuando hablamos de debe contener únicamente aquello que se considera esencial, es lo más importante para mí, desde mi punto de vista, lo más importante que nosotros podemos observar, que nos pueda servir de interés criminalístico lo que encontremos en la escena del crimen. A eso se refiere esquematicidad. Yo no puedo hacer un levantamiento de, por ejemplo, de prendas de vestir que estén en un armario. ¿Qué me puede servir eso? De nada. Si es que no el armario, si es que el armario no se abrió y se salpicó de sangre, ese es otro cuento. Claro, ¿qué voy a hacer yo en ese cuarto, por ejemplo, que estuvo cerrado totalmente, no ocurrió nada en ese cuarto de esa habitación, en esa habitación? No se toca, pues. ¿Qué voy a llevarme yo que me sirva como interés criminalístico? Nada. Nada, que nosotros nos enfocamos más lo que es manchas hemáticas, orines, semen, si hay en este caso una violación, armas de fuego, armas blancas, vasos que puedan contener licor, alguna sustancia, labial, la saliva podemos extraer de esos vasos, huellas dactilares que podamos encontrar cuando realizamos las activaciones especiales, ¿verdad? Porque a mí me sucedió cuando yo estaba en el campo y un alumno me llevó unos zapatos ¿Sí? y unos zapatos que no tenían nada que ver con el interés de criminalístico, unos zapatos que estaban fuera del lugar de los hechos A lo y que mejor, ni siquiera pertenecían a la víctima. a lo mejor los quería usar, pues lo encontró bonito. Debe ser que los vio bonitos y que se los quería poner. Sí, Ahora bien, cuando hablamos de orientación, yo lo veo desde este punto de vista. Se debe tomar como referencia el norte magnético. siempre, ¿Cuál? Perdón. siempre. Siempre, el norte, siempre, totalmente. Yo no me puedo ir al sur, ni al este, ni al oeste. Yo siempre voy al norte magnético. Cuando hablo de norte magnético, ¿qué punto veo, qué punto estudio? Me acuerdo ahí. En la planimetría, ¿cuál es el punto magnético en este caso? Y que te da la brújula, pues. Por eso trabajamos con brújula. Sí, Mayormente, últimamente, bueno, últimamente no, hay planimetristas que no utilizan la brújula, utilizan los demás equipos, pero no utilizan brújula porque no sé si es que ya se lo saben todas, que van directo al punto, este es el norte, este es el sur, este es el este, no entiendo, pero lo importante es utilizar una brújula para llegar al punto exacto. pero si no le pones la orientación, después cómo vuelves al sitio, en el caso de una reconstrucción de escena, por ejemplo.
no le da el punto nuevamente, si no le No, pone lo que usted dice el punto. Le da otro punto, no le da el norte. no, pues no le da. Y ahí hay equivocaciones, ya han existido equivocaciones. Que yo veo esto, no, yo vi lo otro, yo vi que se bajaba acá, no, yo vi que se bajaba el otro. Y ha sucedido. Exacto. Ahí donde empieza a confundirse. Y a veces son confusiones intencionales y a veces son confusiones casuales. Correcto. Bueno, ahí puse como ejemplo un plano realizado ya en el laboratorio. Un plano del sitio del suceso realizado ya a una escala de 1,50. Podemos observar que tiene la señalización de un punto fijo que no es movido. Si pueden observar donde dice el poste y el número del poste, ¿verdad? La calle principal, pongámoslo por ejemplo, y ya ingresando ya a la escena, podemos observar los puntos planimétricos que se realizó o que se fijaron. Podemos observar acá, no sé si se puede observar, creo que dice 0,92 centímetros. ¿Dónde está la acera de la vivienda? Número de casa y todo lo que podemos observar dentro de lo que tenemos en nuestro hogar. Ahora bien, cuando pasa el detalle de vista plana, podemos observar cuando ya lo pasamos a lo que es el laboratorio. Acá podemos observar la escena. Vemos el cadáver igualmente y las medidas son muy importantes, Antonia, ¿verdad? Lo debemos de saber todo lo que estudiamos, lo que nos gusta esta carrera, esta rama. Por ejemplo, acá trabajamos la escala de 1,75. Y esto que vemos acá de 1,48 centímetros, vamos a poner un ejemplo, son las evidencias encontradas en la escena del crimen, ya sea a la altura de la pared interior, superior o posterior, o evidencias que se encuentran alrededor de la víctima. Pero vuelvo y repito, si yo trabajo con esta escala de 1,75, las medidas me deben de ser exactas. No puedo cambiar estas medidas. No las puedo cambiar. Porque si no, cuando yo presente el plano ante un fiscal, ante un juzgado, el caso me lo pueden echar para atrás. Se puede caer la investigación. Y después de que pase esto, yo no puedo volver a la escena del crimen, porque ya no hay ningún tipo de evidencia, ya, como ya fue colectada, yo no puedo volver a ir a recolectar y hacer un nuevo levantamiento planimétrico, o me equivoco. No, no se puede. No se puede porque ya no va a haber nada. No. Entonces, ¿cómo yo tomo nuevamente las medidas de donde estaba el cadáver? No sé dónde estaba, no sé qué había a su alrededor. Eso es lo que pasa últimamente. No tomamos medidas exactamente, solamente tomamos las medidas por tomarlas, fotografiamos, embalamos, colectamos, embalamos y enviamos. Exactamente. Ahora, el experto encargado al abordar el sitio realiza una observación, volviendo al principio, exhaustiva del mismo, con el propósito de delimitar visualmente lo que va a reflejar en su croquis o bosquejo, como mayormente se le llama. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de visualizar para nosotros poder hacer el levantamiento del croquis o el bosquejo. No puedo colocar en un croquis cosas que yo no he observado. Este dibujo preliminar es realizado a mano alzada, sin una escala determinada, y establece la orientación cardinal norte como punto principal de lo que estábamos hablando sobre utilizar una brújula, dejando constancia de la dirección exacta del lugar, ubicación, dimensiones y distancia entre todos los elementos de interés que conforman dicho espacio físico. Sí. El plano final, ¿qué representa? Se representa de forma esquemática. Toda la información recabada en el croquis a escala de reducción o de ampliación
Su finalidad es facilitar la comprensión general del sitio del suceso e ilustrar la ubicación de todas las evidencias físicas digitales halladas colectadas. Ya este plano final es cuando nosotros lo llevamos al laboratorio, donde trabajamos ya con máquinas especializadas, ya pero ya llevado del perito para realizarlo a una escala de lo que llamamos AutoCAD, Sí, que queda ya el plano totalmente como si fuera la escena real. sí. Ahora bien, se me pasó una diapositiva. Tenemos diferentes mediciones para un bosquejo en una escena, ¿verdad? Yo voy a empezar con este que se me saltó, que es el método de proyección en cruz o transversal. Yo lo utilizo de esta manera. La utilidad de este método se da cuando las ubicaciones de interés o los artículos que se encuentran en la superficie de las paredes, así como en otro lugar de un espacio cerrado, las puertas, ventanas y paredes de un dibujo de proyección transversal o cruzado están esbozadas, como si las paredes han sido dobladas y colocadas en la superficie del suelo. Posteriormente se dibujan las mediciones desde un punto determinado del suelo hasta la pared. Cuando hablamos de superficie de las paredes, cuando hablamos de transversal o cruzado, están embosadas. ¿Qué entienden ustedes por embosadas? No lo sé, no sé lo que es embosado. Cuando decimos embosadas, como si las paredes han sido dobladas y colocadas en la superficie del suelo, bueno, yo lo entiendo como si fuese paredes ya, lo que tú me comentaste temprano, Antonia, como dañadas, lo entiendo Esbozada, yo. esbozada, ¿Ah? están esbozadas. Sí, embosado se refiere al tipo de recubrimiento. Ya, 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 En pintura, cuando están arregladas, sobre acero, que cuentan con un relieve ligero o ya, que cubre toda la extensión del producto. ya. Cuando hablamos de métodos de coordenadas rectangulares, podemos observar una pequeña imagen de cómo trabajó el planimetrista en forma rectangular, en diferentes puntos, 90 grados. Me imagino que esto es la puerta de entrando al recinto, a la habitación, ¿verdad? Para la aplicación de este método se toman dos medidas en ángulos rectos, desde alguna cosa hasta los dos objetos fijos más cercanos. Por ejemplo, el objeto fijo más cercano, vamos a poner un ejemplo, este es la víctima, ¿verdad? Los dos objetos más cercanos usualmente son ¿qué? Las paredes. En este caso serían las paredes. Pero si hubiesen obstáculos, ¿cómo lo trabajarían? Tomarían las medidas por lo menos de este lado de un sofá y si tuviese acá una refrigeradora, ¿ustedes lo tomarían desde ese punto o lo tomarían igual desde la pared? La pared es la fija porque el refrigerador se mueve. Totalmente. El refrigerador se mueve, nos da una escala, nos da un punto diferente. El sillón se mueve, por eso se puede tomar desde la pared o desde la ventana, que es un objeto no movible. Por medio de este método se pueden resolver muchos problemas de mediciones al bosquejar una escena del crimen en un lugar interior. Por eso puse anteriormente los objetos que se encuentran en una escena del crimen para tomar las mediciones, objetos movibles y objetos no movibles, como explicamos, ¿cierto? O sea, una pared, un marco de puerta, la pared, ventanas, sitio de sucesos abiertos, árboles,
poste de alumbrados eléctricos, rayados, entre otros. Ahora bien, cuando hablamos de método de triangulación, ¿qué significa, cómo trabajaríamos un método de triangulación, El 3, 4, Antonia? el 3, 4, 7 te da una triangulación y de ahí sacas un cuadrado después. Totalmente, el 3, 4, 7. Por ejemplo, en este caso anterior, medimos desde la pared 90 grados a la otra pared. 90, claro. Sí, y ahí lo triangula y después que si yo sacas el otro cuadrado, ¿sí? 3, 4, El 7. cuadrado que sería el lugar, por lo menos, de esta puerta, Sí. digámoslo así. Eso es lo que llamamos nosotros triangulación. Se Mm. utiliza para determinar distancias, ya sea en interiores o en exteriores. Con cierta frecuencia se realiza una selección de dos puntos fijos como puntos de referencia, como podría ser el marco de una puerta, las esquinas de una habitación, entre otras. Entonces, se toman medidas desde el objeto hasta cada punto para formar un triángulo. En el punto de intersección de las dos líneas se encuentra la ubicación exacta del objeto. Cuando hablamos en el punto de intersección de las dos líneas se encuentra la ubicación exacta del objeto, hablamos de la evidencia o lo que fijamos primordialmente. Por ejemplo, si es el cadáver, ¿cierto? Sí. Donde se cruza, donde se pone la intersección de los dedos. Donde da el triángulo, exactamente. Cuando se unen las dos líneas. Sí. Ahora tengo unos pequeños conceptos que tomé de antigua carrera, de muchos años. Es para refrescar y que no se nos olvide que que es la planimetría pericial, perdón. Yo la conozco como, por otra parte, a la objetivación de un suceso en un sitio determinado y su ilustración por medio de un plano en las distintas instancias de su proceso. ¿Qué debe contener un experto en planimetría? Debe contener, primero, una orientación. Si no tenemos nosotros como planimetristas, perdón, en la escena del crimen, nosotros llegamos como desordenados, si no tenemos ninguna orientación, nosotros no vamos a hacer ningún tipo de trabajo. El trabajo no va a salir totalmente mal. Porque debemos contener, perdón, orientación, croquis de localización, simbología, lo que me estabas conversando, Antonia, la simbología, que es muy importante. Mm. Nombre del propietario del proyecto, en este caso, tipo de plano, nombre del proyecto, dirección del proyecto que incluya, que es muy importante porque mucha planimetría no utilizan este paso, Antonia, o el resto del personal que me esté escuchando o viendo, no incluye en el croquis ni calle, ni número de la casa, ni número de avenida, nada. Mayormente no, solamente se enfocan nada más en la escena del crimen. Por eso yo puse en anterior una imagen que hasta coloqué el poste de alumbrado público y le puse hasta la numeración de ese poste. Y se tiene que poner además la fecha de cuando se hizo el plano. Claro, desde el principio que uno realizó el croquis. Por eso pone fecha, nombre de quién realizó el proyecto, ¿verdad? Por eso, como tú estabas comentando, el investigador, el que va al campo, toma la muestra, embala, rotula, coloca su firma, es muy importante, y envía con cadena de custodia. Por eso a eso se refiere, nombre y fecha y nombre de quien realizó el proyecto. Por ejemplo, yo realicé el proyecto, pero lo firmó Antonia. ¿Qué pasaría en ese caso si llaman a Antonia
a los tribunales a presentar el caso. ¿Qué va a decir Antonia? Y yo firmé por la revisión, pero resulta que el que confeccionó el plano es el planimetrista tal. Correcto, ¿verdad? Porque si me hacen preguntas, me agarran fuera de base. Es que no, es que hay un tema ético además, pues, o sea, yo no tengo, o sea, aunque yo sé, no lo hice. Ah, Entonces, es una ética profesional, lo podemos llamar de esta manera. sí, ¿Cómo medimos nosotros la planimetría? Para la planimetría podemos usar la cinta o el teodolito como instrumento universal. Las distancias con que se trabaja y que se marcan en planos siempre son horizontales. ¿Por qué siempre son horizontales y no verticales? porque van en función del plano, pues. Porque lo refiere el plano, el croquis, cómo se debe trabajar en forma horizontal. Aquí pongo unos pequeños materiales que los planimetristas utilizamos de medición idóneos en el lugar de los hechos. Podemos observar, ¿verdad? Sí, Mayormente, cada planimetrista debe de tener una regla T. Es muy importante en la escena para nosotros poder hacer el levantamiento del croquis. Los dibujantes profesionales la utilizan para el trazado de líneas horizontales, lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, y para apoyar las escuadras al trazar líneas verticales e inclinadas. Esta regla sirve además para fijar el formato al tablero o a la mesa de dibujo. Es complemento de las escuadras o cartabones, la cual sirve para fijarlas y poder trazar líneas oblicuas en ángulos de 40, 90 y 45 grados. Cada investigador tiene, como decimos nosotros, un maletín diferente. El fotógrafo, el investigador de campo, el trabajador de campo, el dactiloscopista, el de biología forense, el genetista. Ahora bien, el planimetrista igual debe tener sus herramientas personales, como el equipo de campo. Para obtener buenos resultados en la elaboración del dibujo técnico es necesario contar con la buena calidad de los materiales. El objetivo principal del levantamiento de la escena del crimen a través de la planimetría es la obtención de datos y su fijación en un medio adecuado. Estos datos en relación a la planimetría serán plasmados por medio de dibujos que representan la situación de la escena del crimen al momento de realizar el croquis. sí. Otros materiales más importantes que debemos de tener es la cinta métrica de bolsillo, la que muchos llaman metro, no sé cómo le llaman en su país. Una cinta. Esta cinta métrica igual. Esta cinta métrica es de menor tamaño que las cintas métricas expuestas con anterioridad. Estas tienen la facilidad de medir porciones pequeñas, ya que su rango de medio varían desde 1, 3, 5 y 10 metros. Son de diversa utilidad y de fácil transporte, ya que caben en el bolsillo, por eso le llaman cinta métrica de bolsillo, del pantalón y de ahí donde proviene su nombre. Distanciómetro. El distanciómetro es un aparato que nos permite medir por medio de ondas electromagnéticas la distancia entre dos puntos y dependiendo la capacidad del distanciómetro. Así serán las distancias que estén en capacidad de medirse. No sé si usted como antropóloga me dijo que era, ¿verdad, Antonia? Utiliza el distanciómetro o lo ha utilizado. Sí, sí.
Y el taquímetro también y la estación total también. Ok. Sí, son muy importantes en la antropología. Muy importante que debe tener un planimetrista. El papel para el croquis. Papel blanco natural es el indicado para hacer los bocetos a mano alzada de la escena. Estos se pueden conseguir en formatos de diferentes tamaños o en blogs, lo cual permite tener un mejor soporte al técnico que hace levantamiento planimétrico. Hablamos de la brújula, una herramienta de orientación muy importante para nosotros trabajar una escena del crimen, por lo menos un campo abierto totalmente. Siempre pongo este ejemplo, Antonia. Bien. Un siniestro aéreo, múltiples estallidos del avión, fallecieron todos los tripulantes del avión y me pasó mi primer caso que el investigador no tenía una brújula. Y si no fuera sido por una pequeña brújula que se encontraba en Reloj. la correa del reloj, yo creo que yo no estaría dando la clase todavía. Estuviese perdido todavía por esa montaña. Porque ni siquiera sabía dónde era el norte, dónde era el sur, o por dónde iba a comenzar para trabajar o para llegar a la escena. Por eso la brújula generalmente es un instrumento de mano que se utiliza fundamentalmente en la determinación del norte magnético, o sea, el punto principal, direcciones y ángulos horizontales. Mayormente, cuando algunos expertos en planimetría no tienen brújula, trabajan con el GPS, una herramienta muy importante en Bien. sitios abiertos grandes, campos grandes, montañas, por ejemplo. También lo El usamos, GPS, perdón, usamos siempre. sí, es una herramienta muy fundamental cuando no llevamos brújula. El GPS nos marca las coordenadas exactas del punto a donde queremos queremos ir, perdón. Por eso la metodología se basa en la determinación de la posición de punto sobre la superficie terrestre, apoyándose en la información radioeléctrica enviada por los satélites. Pero una pregunta, ¿tú vas solo a los sitios de suceso? ¿Cómo? ¿Tú vas solo a los sitios de suceso? Solo. No. Bueno, ahorita no he ido, no trabajo en sitio de suceso, solamente imparto clases. Ahora sí vamos a dar prácticas en campamentos. Como eres nueva, te puede dar la información el doctor Manuel Varela, por si hay muchos que estén en sala, están interesados en ir a los campamentos donde vamos a hacer todas estas prácticas de fotografía, sitios de suceso, cómo colectar evidencia biológica, todo lo que podemos hacer en una escena del crimen, ¿verdad? Para algunos alumnos que todavía no saben. No, 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 Pero no. no he ido a escenas grandes. Siempre vamos 5 o 6. Nunca he ido solo. No, nosotros vamos un chofer, un planimetrista, un fotógrafo, yo más un capitán. Claro, siempre vamos aproximadamente 6. El conductor, que también es un perito investigador, planimetrista, fotógrafo, si hay genetista, dependiendo El del sitio. caso, del sitio, también se lleva al genetista, se lleva al experto en activaciones especiales, en este caso para el levantamiento de huellas, y el trabajador de campo, que es el encargado de hacer el levantamiento de las evidencias, de los indicios encontrados en el sitio del suceso. Ahora bien, instrumentos de soporte. Muy importante que el planimetrista tenga papel milimetrado, no tenga un papel que no sea milimetrado, perdón. ¿Por qué? Porque el papel milimetrado
transparente y opaco con cuadrículas impresas, muy útil para dibujar gráficos y diagramas. Son muy importantes, fácil de trabajar, fácil de dibujar en este papel milimetrado. Es muy diferente trabajarlo en una hoja en blanco. No sé si, Antonia, has hecho en tus años de carrera como antropóloga, has realizado un croquis. Muchas veces, siempre. Claro, estoy hablando con una persona de mucha experiencia y me encantaría, ¿verdad? Si algo que no sé, como todo experto, conocer más allá de lo que es la antropología, cómo trabajan en la parte de antropología en el caso de planimetría. ¿Tú utilizas, Antonia, de verdad has utilizado papel milimetrado o en caso utilizas cualquier papel que tengas a la mano? Es que yo hago el bosquejo, va conmigo un planimetrista. Ok, El planimetrista trabaja conmigo, pero el planimetrista se encarga del plano, él es especialista, yo no lo hago. no, ok, pero van de la mano. No, claro, yo cuando, o sea, en arqueología en la universidad, claro, uno hace sus cosas, pero en Carabineros hay personal específico que se dedica a la planimetría, otro a la fotografía, cada uno dentro de su especialidad. Claro. Ahora bien, es muy importante que un planimetrista tenga su juego de escuadra, no utilice siempre una misma regla. ¿Por qué? Porque no me va a dar ni los grados, ni los ángulos, ni las dimensiones, ¿cierto? Por eso las escuadras son utilizadas con la regla T, que hablamos anteriormente, o con la regla paralela. Fundamentalmente se les usa para el trazado de líneas verticales e inclinadas. Sus ángulos correspondientes, lo que siempre trabajamos son 90, 45, 60 y 30. Sin embargo, combinándolas se pueden obtener ángulos múltiplos de 15 grados, que mayormente en la escena son muy pocos los ángulos múltiplos que podemos trabajar con 15 grados. Mayormente, bueno, yo trabajo más que todo, podemos trabajar con ángulos de 90 o 45 grados. Sí, Ahora bien, instrumentos de medida. Aquí está igualmente lo que es la cinta métrica, que este instrumento, como estábamos hablando, se utiliza para realizar medidas de distancia, desde 1 metro hasta 100 metros. Es un instrumento de fácil uso. ¿Por qué? Porque es un rollo en el cual están establecidas unidades de medida como centímetros, milímetros, pulgadas, pies y metros. Aquí está el problema que yo siempre he comentado. Siempre se confunden los alumnos con cinta métrica y la cinta métrica de bolsillo. ¿Sí me entienden? La que observamos anteriormente, esta cinta métrica. Esta cinta métrica es muy diferente porque esta cinta métrica es la que utilizan, digamos, los trabajadores, los albañiles, esta cinta métrica de bolsillo, pero esta cinta métrica es diferente, ya la vamos a ver si la tengo en las imágenes. Esta cinta métrica nos da exactamente las medidas con centímetros, milímetros, pulgadas, pies y metros si queremos trabajar en estas diferentes escalas. Por lo menos el escalímetro son instrumentos de medición semejantes a una regla, generalmente de forma triangular, aunque también los hay planos. El escalímetro más utilizado es el de forma triangular. Tiene generalmente una longitud de 30 centímetros. Este es el que utilizamos mayormente cuando obtenemos los indicios o evidencias más cercanas a, por lo menos, la víctima. Utilizamos esta parte, estas medidas del escalímetro. Consta de 3 caras. En cada cara posee 2 escalas y 2 escalas diferentes. Aquí podemos ver los instrumentos de medición idóneos de los que estábamos hablando en el laboratorio. Reglas, cuadras, reglas T, escalímetro.
los instrumentos, lo que llamamos instrumentos de trazado. Aquí no aparece el lápiz o lápices, que es muy fundamental para todo dibujante. Porque si no tenemos un lápiz, ¿cómo vamos a dibujar? Luego procedemos, cuando ya tenemos el informe final, que realizamos el croquis, el equipo de computación de lo que estábamos hablando, Antonia, que en la actualidad existen computadoras con software especializado para la topografía, los cuales tienen programas que se hacen más fácil en el trabajo del topógrafo, que es el software. Por eso te digo, ya últimamente, como la tecnología ha avanzado tanto, ya el topógrafo, cuando realizamos este trabajo en el laboratorio, el croquis que se realizó a mano alzada queda totalmente impresionante. No sé si lo has visto después que sale del laboratorio. Queda como si fuese la escena en 3D. No sé si lo han podido observar cuando sale del laboratorio. Obvio, pues, si son los, o sea, a mí me los dan para que yo los adjunte a mis informes. Quedan totalmente diferentes, ¿verdad? Sí. Es una cosa espectacular como es realizado ya a través de estos instrumentos de laboratorio que ya son avanzados. Por eso el equipo de laboratorio de la documentación apropiada de la escena comienza con la creación de un buen esquema de campo y es una de las piezas más importantes del rompecabezas que constituye el levantamiento de la escena del crimen. Sin embargo, el esquema realizado en campo debe plasmarse en un plano final que deberá realizarse a través del equipo de laboratorio como equipo de computación y el software adecuado para la realización del plano final. Tú me estabas hablando del AutoCAD, ¿verdad, Antonia? Sí. ¿Cómo utilizan ustedes el AutoCAD? El planimetrista lo trabaja en AutoCAD. Todos los planimetristas trabajan en AutoCAD. Todos. Todo, porque si no trabajamos en AutoCAD, deme un- El AutoCAD es un potente programa para computadoras orientado al dibujo, creado por la compañía Autodesk. Ofrece múltiples ventajas a todas las personas o empresas que realizan dibujos, ¿verdad?, relacionados a la construcción, como son los arquitectos, la topografía, la electricidad, la mecánica, la industria, diseños gráficos, etc. Es una herramienta de dibujo de fácil utilización, la cual permite diagramar escenas, analizarlas y comunicar información impresa en los planos hechos. En esta herramienta es una de las herramientas más utilizadas por los técnicos de planimetría, por su fácil uso y por tener plantillas de fácil aplicación, con las cuales se agiliza el trabajo del planimetrista. No sé si entendieron lo que es un AutoCAD. Sí. Ahora bien, ¿hay preguntas, alguna duda hasta los momentos de lo que hemos estudiado de la planimetría, de lo poco que hemos visto de la planimetría, porque es muy amplia la planimetría y darla a conocer a través de esta forma? No, más preguntas. ¿Vas a quedar hasta acá? Perdón, doctora. ¿Vas a quedar hasta acá? No, denme un segundito para ver si tengo estas diapositivas muy importantes. No se me retiren todavía para ver.
Antonia, excelente tu forma de intervenir como participante. Yo sé que el resto a lo mejor está muy ocupado porque están trabajando, son funcionarios activos de la policía de diferentes países. Pues sí, yo también. Ah, perdón, doctor, perdón. No, claro, si todos tenemos la misma, el mismo nivel de trabajo. Pero no, en este caso creo que hay unos funcionarios policial que creo que están en la calle, por eso no intervienen. Y están es con el teléfono, no están en la oficina, están en la calle. Ahora bien, denme un segundito. Doctora, no sé si usted, como especialista en antropología, como ha trabajado los casos de planimetría en conjunto con uno de sus compañeros o el resto del personal que esté escuchando la clase, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda? No, a mí me quedó súper claro, por eso te cooperé. Pero hoy día también estoy cansada, estoy muy cansada. Regáleme 2 minutos, doctora, nada más, 2 minuticos. Ahora bien, doctora, mayormente lo que yo no pude colocar ahí en las diapositivas, lo que es el teodolito, que muchos no saben para qué se utiliza, para qué sirve, ¿verdad? Para mí es muy importante el teodolito porque es un instrumento de medición óptico, mecánico, que mide ángulos verticales y horizontales. Me disculpa que no lo coloqué en la presentación porque se me pasó, ¿verdad? Verticales y horizontales, con alta precisión, ¿verdad? Con el acople de otras herramientas auxiliares. Puede medir distancia y desniveles. Se usa principalmente para triangulación, especialmente en la topografía, en la ingeniería. Pero mayormente lo que no pudimos obtener, también tenemos, no sé si le hablé, del distanciómetro. Sí, sí, lo habló. Y también hablamos, no sé si hablamos también de la estación total, que es un equipo topográfico electro-óptico. Yo lo Con mencioné, perdón, yo lo mencioné. que usted lo mencionó, ¿cierto? Que es muy importante porque es con una pantalla alfanumérica de LCD que integra un teodolito óptico y un distanciómetro, perdón, y puede hacer cálculo de coordenadas. Es muy importante la estación total. Eso es lo que usamos nosotros. Eso lo utilizan ustedes, los antropólogos, No en la vocal, en criminalística, en los sitios de suceso. en criminalística. Ah, ok. Y No sé si cuando, hablamos de niveles, que es un instrumento muy importante en la topografía, que los representa la referencia con relación a un plano horizontal. Se usa para la medición directa de diferencias alturas entre puntos o desniveles con la ayuda de un estadal y cotas de un punto conocido a otro desconocido. El bueno, planimetrista también tiene mira topográfica, una mira llamada topográfica. mira estadimétrica. Sí, Es una regla con graduación en metros y decímetros que permite la medición de las distancias, desniveles y diferencias de altura y se utiliza juntamente con un nivel topográfico. Son muchas herramientas que muchos no conocen, doctor, porque muchos planimetristas también trabajan con bastones telescópicos, que son accesorios para realizar mediciones con otros instrumentos topográficos, fabricados con aluminio, acero o fibra de vidrio o de carbono. eso sí, Es perdón, no solo usan los ingenieros, los militares. ¿No? claro, porque son bastones que son extensibles, lo que permite mejorar la visibilidad de las áreas, objetos de estudio y lo más utilizado. Eso más que todo
Sí, el 100% de los militares utilizan los bastones. No lo sé, no lo sé, pero yo lo he visto para las carreteras, para todo eso. Sí, sí. Más que todo también son los mismos ingenieros que se encuentran en la carretera, como usted lo menciona. Para las estaciones de metro, para la construcción del metro también. Claro, mayormente también utilizamos lo que es el odómetro, Sí, también. que consiste en la medición de la distancia recorrida, los que muchos le llaman el carrito, porque Carritos, sí. así le llaman, el carrito de una sola llanta, una sola rueda. De esta forma se mide con el odómetro la distancia exacta cuando se corre una zona, ¿verdad? Y Exacto. existen odómetros mecánicos y eléctricos, y es muy útil para medir la distancia entre dos puntos. Sí, también se usa. Bueno, doctora, como estábamos comentando, la clase creo que ha finalizado, creo que me dicen que hasta las 8, pero si hay alguna pregunta, alguna duda No, yo con no. respecto a la clase de planimetría, no sé si quedaron claros o tienen muchas dudas, pero no las quieren hacer. No, me calificas con un 100 hoy día. Con un 100, no con un 100, con un 200. Siento, sí. Excelente su intervención el día de hoy, doctora. Porque se me salió el cerebro, ya no quiero pensar más. No, no, me encantó su intervención. De verdad, muchísimas gracias por esta clase, por esta intervención en esta clase el día de hoy, que es la planimetría forense. Y espero que hayamos refrescado algo de los que se nos pudo haber olvidado y espero que haya llegado algo de conocimiento sobre este tema y le haya gustado Sí, para el resto. para el resto, totalmente. Muchísimas gracias a a todos los participantes que se encuentran en sala. Fue un agrado dar mi clase de planimetría. Nos vemos el día miércoles No, jueves. 30. Yo el jueves. Jueves. Bueno, yo doy el 30, creo, 28. Sí, miércoles 30 con lo que es activaciones especiales. Ah, ya. Ya, cuídate. Muchísimas gracias, doctora. Que tenga a todo el personal una feliz noche. Muchísimas gracias por todo. Gracias, que estés muy bien. Chao. Gracias, doctora.